Hola amigos, ¿qué tal? El día de hoy voy a hablar un tema que a mí me interesa mucho, que es acerca de la sugestión. Y les quiero decir que a mí siempre me ha interesado este tema y por eso quise hacer este videíto y espero que ustedes tengan ese mismo interés que yo tengo sobre el tema. Entonces, como les digo, siempre me ha interesado este tema. De hecho, les puedo contar que he buscado como tener acercamientos con la sugestión. Y obviamente acompañado con toda la duda y el escepticismo que tengo, he tratado de comprobar la veracidad o la falsedad de esta práctica o prácticas que a mi parecer considero similares a la sugestión. Por ejemplo, recuerdo que una vez fui con un pastor a un culto y lo que hacía él era tocar a las personas y las hacía desmayar. Pero en realidad no sé cuál sea la palabra correcta para describir el estado de trance en el cual entraban esas personas. Entonces lo que hacía él es con solo tocarlas a los que estaban ahí presentes caían a mi alrededor, mientras sus ojos empezaban a moverse rápidamente de un lado a otro y tenían el llamado MOR o movimiento ocular rápido, que a mí me pareció muy interesante. Entonces cuando llegó a mí me tocó y me empujó también para que cayera, pero no pasó nada. De hecho, me volvió a empujar mucho más fuerte y casi me hace caer. No porque haya tenido algún influjo sobre mí, sino que la verdad me empujó fuerte, pero lo seguí de pie. ¿Ok? Entonces el decepcionado pastor siguió generando su influjo con las demás personas que estaban alrededor mío. ¿Ok? Y y pues obviamente no logré experimentar, ni tampoco lo iba a hacer con todas las dudas que llevaba, no logré experimentar ese influjo o esa sugestión que sí miré que las demás personas la sentían. También en otra ocasión, una doctora que me recomendaron y que varios decían que era capaz de hacer regresiones y que de hecho tiene mucho prestigio, entonces dijo, necesito experimentarlo. Pues estaría genial acordarme de las cosas de la infancia y poder hablarlas, pero nuevamente sus técnicas no hicieron ningún efecto en mí. Solo miré la cara de frustración de la doctora y obviamente también en el espejo miré mi propia cara de frustración porque de verdad quería experimentarlo. ¿Ok? Así que empecé a leer sobre el tema y como decía un profesor, debes copular con los muertos. Con esta frase se refería a que debíamos leer directamente a los autores, pues para él leer es tener intimidad con el autor con el cual escribió. Así que decidí copular con uno de los autores principales, con Freud. Leí el tomo 1 de su obra que hablaba al respecto y les voy a compartir las conclusiones a las que pude llegar después de su lectura. En este momento quiero aclarar que estoy tomando como sinónimo lo que es subconsciente e inconsciente. Sé que algunos dicen que hay unas diferencias entre el subconsciente e inconsciente. Para este video vamos a tomarlo como sinónimos, ¿ok? Entonces puedo estar yo diciendo inconsciente o subconsciente y lo vamos a tomar de la misma manera. ¿Okay? Había creído que la sugestión era algo fuera de lo normal, casi rozando con lo mágico y lo milagroso. Pero al mismo tiempo dudaba mucho. ¿Cómo dudaría de lo mágico y de lo milagroso? Pero al leer a Freud me hizo ver un panorama completamente diferente. Supe que absolutamente todos somos sugestionables, ¿ok? Por los medios de comunicación, somos sugestionables por la educación, por nuestros amigos, por las redes sociales, por las situaciones que atravesamos. Somos sugestionados en todo momento. De hecho, yo me atrevería a decir que somos como la causa de muchas sugestiones o el resultado de muchas sugestiones. Pero esto sería un tema muy controversial al decir y utilizar el término de sugestión o al decir que nosotros somos resultado de múltiples sugestiones. Pero la sugestión no es un proceso que dependa de otro, que suponemos que es el encargado de producir la sugestión. Somos nosotros los que permitimos o no dejarnos sugestionar, dejarnos hipnotizar o estar en un estado inconsciente. Si nosotros no lo permitimos, es imposible que una sugestión se lleve a cabo. Leí cómo se realizaba el proceso de sugestión desde sus inicios y tuvieron infinidad de fracasos. Empezaron a poner a los pacientes en una posición cómoda, con una respiración cómoda, hacerse conscientes de su propia respiración, de sus extremidades
y utilizaban, por ejemplo, elementos como relojes, como péndulo y muchas veces sin esos elementos, pero sí acompañado de palabras que puedan inducir al estado deseable, al estado de sugestión. Palabras como te estás sintiendo tus párpados pesados, sientes sueño, en el momento que te indique te vas a quedar dormido, vas a cerrar los ojos y me vas a poder escuchar y otras palabras más, pero que realizaron muchísimos intentos, que yo en este momento lo voy a comparar con las ventas. Por ejemplo, al realizar muchos intentos hay altas probabilidades de que se realice una venta, pues hay compradores que son fáciles de convencer o que necesitan el producto que yo estoy vendiendo y prácticamente estaban esperando para que yo llegara a ofrecerles el producto y ellos poder comprar. Entonces, la práctica sumada a la confianza que adquiere el vendedor van a hacer que tenga más ventas y más seguido. Esto mismo pasaba con los que empezaron a realizar las sugestiones. No es que sea milagroso. Como hicieron muchos intentos, la persona que hacía estas sugestiones adquiría una mayor seguridad, pulía su misma herramienta y al tener una mayor seguridad convencía a más personas de que acepten ser sugestionados. Bueno, y así como todos nosotros tenemos hábitos, sean buenos o sean malos, se podría decir que todos tenemos sugestiones, pero mejor llamémoslos, tenemos pensamientos y programaciones dentro de nuestro subconsciente. Pueden que ser positivos o negativos, pero nunca podríamos dejar de pensar o de actuar o que nuestros reflejos o movimientos reflejos aparezcan. Pues como dice un libro o el ideal de un libro que me gusta mucho llamado Más Platón y Menos Prozac, que propone utilizar la filosofía para cambiar de pensamientos. Entonces dice que al cambiar de pensamientos cambiamos la visión del mundo y la manera en que enfrentamos el mundo. Esto mismo sucedería con la sugestión como herramienta para, abriendo la puerta directo a nuestro subconsciente, realizar cambios con el fin de tener la mejoría en nuestra salud corporal, emocional y mental. ¿Okay? Ya mencionando esto, deberíamos hablar un poco acerca de lo que es el inconsciente o el subconsciente. Pues la sugestión es entrar en un estado inconsciente, pero si estudiamos nuestro cerebro, gran cantidad de actos, y por no decir casi todos los que realizamos, son actos que son inconscientes. De hecho, hay investigaciones que apuntan a decir que las decisiones, gran parte de las decisiones que tomamos son decisiones que no dependen de la parte consciente, sino que dependen de la parte inconsciente de nuestro cerebro. Por ejemplo, decisiones como qué ropa nos ponemos hoy, qué vamos a desayunar, son decisiones de nuestro inconsciente y que nuestro inconsciente ya tomó esa decisión por nosotros. Hay un ejemplo muy interesante que es de la conducción de un coche. Pues casi la conducción de coche no se hace de manera consciente, la hacemos de manera inconsciente. Por ejemplo, podemos escuchar música, hablar por teléfono mientras nosotros conducimos, ¿ok? Y nuestro inconsciente ni siquiera nos molesta para hacerlo, él se encarga de absolutamente todo. A no ser que suceda algo fuera de lo normal, entonces la parte consciente toma el control. De lo contrario, el subconsciente realiza lo que habitualmente sabe hacer. Y esto se explica porque, por ejemplo, cuando salimos y estamos pensando en algo más o estamos hablando por teléfono y sin prestar atención a la conducción, resulta que ese día teníamos que ir a un lugar completamente nuevo y diferente a los que normalmente vamos. Nuestro inconsciente tomará la información registrada y nos llevará a los lugares habituales hasta que lo hagamos consciente de nuestro error, pues esta vez tenemos que ir a un lugar diferente, nos percataremos de que nos hemos equivocado. Por ello, el inconsciente es tan importante y también la información o la programación que tenemos a esta, porque literalmente nuestro inconsciente está controlando nuestra vida. ¿Ok? Les presentaré otro ejemplo, porque considero, y este ejemplo por cual considero que absolutamente todos somos sugestionables. Seguramente todos nos ha pasado que hemos tenido una enfermedad o un familiar que ha tenido una enfermedad o un conocido que ha tenido una enfermedad prácticamente incurable, que se han agotado todas las posibilidades médicas, todos los tratamientos para esa enfermedad. Y pongamos que en un primer momento te hablaron acerca de un chamán indígena que era muy bueno, ¿ok? Pero al comienzo
nos pareció como una opción irracional y no viable. Cuando ya se agotaron todas las posibilidades y ya estamos al borde de la desesperación y te vuelven a hablar sobre esta misma opción, sobre el chamar, ya no suena tan ridícula. Y de hecho ya es una opción viable. Y posiblemente decidamos ir o llevar a nuestro familiar con este chamán. ¿Ok? Esto es un ejemplo de lo que, de lo que sucede con la sugestión. De hecho sería un ejemplo sobre la sugestión misma. En el momento puede que no seamos propensos a esta técnica y que no tenga ningún efecto en nosotros. Pero si es en el momento propicio para recibir este método, lo más seguro es que caigamos en el influjo de la sugestión y puede ser que nos convirtamos en un claro defensor de esta técnica y puede ser que lo pongamos por encima de todo procedimiento y le recomendemos esta técnica a todos nuestros conocidos y para cualquier dolencia que puedan tener. ¿Ok? Pero lo que sucedió en verdad, o la importancia de la sugestión que nos quiere mostrar en este primer libro de Freud, es que es una herramienta más y que puede tener muchos beneficios si los profesionales se encargan de aplicarla correctamente. Y menciona que en los casos, por ejemplo, de histeria, de esquizofrenia e inclusive algunos tipos de migraña, han resultado muy buena opción usar la sugestión. Han resultado ser buena opción, pues las personas a quienes se les aplicó esta técnica fueron personas receptivas. Ahí se marcó la gran diferencia entre tener el éxito y el fracaso de esta técnica. Esto me ayudó a entender que la sugestión puede ser una muy buena herramienta para el tratamiento de muchas enfermedades, pues no todas las enfermedades son de origen físico, y al no ser de origen físico no podemos tratarlas igual. En este campo servirían encontrar muchos profesionales que sepan manejar la sugestión como herramienta para descubrir y reprogramar muchas cosas que tenemos en nuestro inconsciente. ¿Okay? Que considero que también esta reprogramación se puede hacer de manera consciente, a fuerza de hábitos, de repetición, de constancia y de estudio. ¿Okay? Pero no estaría nada mal tener una ayuda adicional, pues muchas veces no nos damos cuenta hacia dónde ir, ¿ok? O cómo salir de una patología o situaciones difíciles que a veces las consideramos prácticamente imposibles. ¿Ok? Entonces yo digo que la sugestión, ya mirándola desde el estudio de Freud, lo considero una herramienta muy buena y que podría ayudar mucho en los hospitales y para muchas dolencias y muchos pacientes que tendríamos que reprogramarles y buscar que tengan pensamientos que sean diferentes, porque yo estoy convencido que la verdad, así como una persona con solo el poder del pensamiento puede generar un embarazo falso, puede generar una enfermedad, si utilizamos esa herramienta que de la manera adecuada podríamos cambiar mucho de los pensamientos y de todas las cosas que hay dentro de nuestro inconsciente o subconsciente y poder utilizarlas de manera positiva para que reaccionen inclusive mejor a un medicamento o para que se sanen de determinadas dolencias o patologías. Bueno, eso es todo, espero su comentario y muchas gracias por ver el video.